tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, hoy tenemos un extraordinario acto como un poco la continuidad de los que venimos haciendo aquí, pero este en particular se centra en un tema que marca todo nuestro territorio, ¿no? Que son los espacios desindustrializados, ¿no? Es decir, resiliencia de los espacios desindustrializados, que es un estudio que han hecho un grupo de profesores que coordinó la catedrática Paz Benito del Pozo, que es catedrática de Geografía Humana de la Universidad de León y que no puede estar hoy aquí porque se presenta este mismo investigación y este mismo texto en León hoy. Y bueno, Paz también, Benito del Pozo, fue también alumna de nuestro amigo el catedrático Aladino. Bien, pues este es el tema y van a participar en el trabajo alrededor de, fueron 15 profesores, ¿no? Más o menos. Pero antes de comenzar el acto, como es habitual, vamos a intentar, vamos a condenar de nuevo la agresión a este país, Ucrania, digamos, por el gran Putin, y también solidarizarnos con todos los ucranianos, también con los rusos que están obligados a ir a la guerra, y decir que, por ejemplo, hoy no está aquí el alcalde de San Martín porque los críos que vienen ucranianos, 50 y tantos, a Sotrondio, ya están llegando. Y podemos decir que hay varias ONGs, yo pertenezco a algunas, y antes de ayer ya me mandaron desde Sotrondio que no enviáramos nada, que estaban totalmente sobrepasados, superados y demás, y esa es la muestra real de que efectivamente es lo que hay que hacer con los refugiados, ¿no? Es decir, atenderlos correctamente y demás, ¿no? Y vamos a solicitar, pedir que de nuevo se consiga volver de nuevo a donde nunca tenía que haber empezado esta guerra, ¿no? Es decir, que a la normalidad que había antes, ¿no? Porque eso trae también consecuencias, no solamente fundamentalmente a los ucranianos, y a todos los críos y a todas las ciudades que están destruyendo, incluso maternidades y demás, sino también a todos los ciudadanos europeos, ¿no? Y yo creo que la respuesta de los europeos tiene que ser esa, ¿no? Recoger y garantizar una buena aceptación de esos 1,5 millones, casi ya supera, de ucranianos que están teniendo que salir de su país, ¿no? Pues nada más que es eso, ¿no? Decir que una vez más tenemos que comentar este desgraciado y brutal asunto, ¿no? Pues muy bien, dicho esto, pasamos a presentar ese estudio que los profesores que están en la mesa, bueno, además de decir que hoy la universidad no está aquí presente porque la vicerrectora está en Granada y los demás, por razones de agenda, ya diciendo que por disculpas no puede estar, ¿no? El jefe de gabinete de la alcaldesa me llamó para decirme que le era imposible a la alcaldesa venir, que a las 4 de la tarde me llamó para decirme que era posible venir, que disculpáramos su ausencia, pero que completamente participaba y estaba encantado de que estuvieran aquí estos profesores y particularmente Aladino, ¿no? Bien, pues nada, vamos a empezar y a mi izquierda total está Alejandro López González, que es un profesor de Geografía Humana de la Universidad de León. A continuación está... Alejandro es el único que, en principio, yo no lo conocía, probablemente alguno de vosotros lo conocíais, pero yo no lo conocía, y tanto a Ícaro como a Aladino, desde luego, lo conocemos perfectamente. Sabemos que Ícaro estuvo con nosotros el 4 de abril el año pasado a través del streaming, que lo presentaron también Aladino y Tonín, el de la Cuesta,
y es un profesor titular de Geografía Humana en la Universidad de León y, perdón, es un profesor ayudante de doctor en Geografía en la Universidad de Oviedo, además de ingeniero, ¿no? Y a continuación está Aladino, que ya es conocido por parte de todos y que sobre todo, bueno, sabemos que hace 2 años y medio o 3 nombraron catedrático de Geografía de Ordenación del Territorio por la Universidad de Oviedo, ¿no? Aladino es la persona que conocemos desde hace muchísimos años porque, entre otras cosas, fue, además de profesor de la universidad, fue alcalde de Langreo, presidente de la Mancomunidad y durante 23 años seguidos director de la Casa de la Huelga. Y entonces además de socio fundador de Cauce y demás, ¿no? Entonces, es un trabajo que avaló y publicó un trabajo en competencia pública a nivel nacional que premió con la publicación y demás el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España en el 2018, ¿no? Y entre otros temas hablan de es un amplio estudio que son 10 capítulos y están referidos a Madrid, Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana, Andalucía, Chile, México, Asturias y demás. Bueno, y al final, en la presentación del libro se hará una referencia especial a espacios desindustrializados de Asturias y del Valle de Narón, ¿no? Con actuaciones y expectativas de futuro. Bueno, pues estos son los tres de los autores y cuando quieras, Alejandro. Buenas tardes, me llamo Alejandro López González, soy aquí, supongo que no soy muy conocido porque obviamente donde desarrollé mi carrera, digamos, académica, primero desde el punto de vista que me hice doctor en Galicia, que soy doctor por la Universidad de Santiago, y desde que empecé a dar clases prácticamente casi siempre estuvo en la Universidad de León. Y en este tiempo que llevo en la Universidad de León, pues tuve la oportunidad de desarrollar distintas investigaciones y sobre todo colaborar en grupos de investigación. Y en esta colaboración con otros investigadores, con otros estudiosos del tema, se circunscribe el libro que aquí estamos presentando, Resiliencia en espacios desindustrializados. Me permito un poco referirme a el proceso de génesis de este libro, ¿vale? Realmente es el producto del trabajo desarrollado en varios ámbitos. Hay un ámbito, digamos, matriz, que viene derivado de un grupo de investigaciones en territorio, que lleva desde el año 2008-2007 desarrollando su labor en el Departamento de Geografía y Geología de la Universidad de León, cuya investigadora, directora e investigadora principal es Pat Benito del Pozo, y del que yo soy miembro integrante. Y desde ese grupo de investigación pues se plantean investigaciones que en ocasiones, afortunadamente ya llevamos varias, pues reciben el aval, reciben la financiación de, digamos, instituciones oficiales. En este caso es un proyecto de investigación que se presentó en su momento con un equipo de investigadores de varias universidades, que se presentó en su momento digamos, al plan de ayudas del Plan Nacional, y obtuvimos en la convocatoria de 2018 financiación para desarrollar labores de investigación sobre este tema, y concretamente el de vulnerabilidad, resiliencia y estrategias de reutilización del patrimonio en espacios desindustrializados, durante un periodo de 3 años, desde 2019, perdón,
se concedió en 2018, pero para empezar las labores en 2019 hasta el 2021. O sea, que acaba de terminar la vigencia de ese proyecto. Y en como resultado de ese proyecto, uno de los principales resultados, pero no el único, es el libro que tenemos aquí, o que presentamos en este momento, ¿vale? Viene a sintetizar lo fundamental del trabajo que se ha desarrollado estos 3 años. Pero repito, no es el único. En estos años se han publicado artículos en revistas científicas, se han presentado y defendido comunicaciones, también incluso se ha participado en otras obras, en libros, como no parte como el alma mater de esos libros, pero sí como partícipes de esos libros. Por tanto, esto que tenemos aquí, este libro que tenemos aquí, no es más que la cabeza del león, pero no es el cuerpo del león. Bien, este libro pivota esencialmente sobre 2 conceptos. Concepto de desindustrialización y el concepto de resiliencia, ¿vale? El contexto de desindustrialización, desgraciadamente, tiene unas consecuencias a escala local, a escala comarcal, en algunos sitios demasiado virulentas y perjudiciales. No es más que la parte o una manifestación de un proceso muy amplio que viene ya de los años 1970, en que los países, digamos, ricos, los países occidente, ha decidido cambiar su especialización. Ha pasado de ser productor de bienes a ser simplemente prestador de servicios. Esa función no desaparece, se traslada, se desplaza. Se desplaza a otros países que en principio tienen mano de obra más barata, que algunos de ellos tienen suficiente capacitación para desarrollarlos, y nos encontramos con situaciones tales que, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Sidesa, que era antes en Sidosa y ahora es Arcelor, el propietario de la multinacional, el máximo accionista de la multinacional que controla toda esa acería, procede de la India. Señor Mittal, de hecho es ArcelorMittal. Es un ejemplo de cómo se ha desplazado la función industrial hacia otros países. Obviamente no desaparecen las industrias en los países desarrollados, no. Pero la parte fundamental, o una parte muy importante, se ha migrado. Bien. El otro concepto, la resiliencia, no es más que un concepto reactivo, ¿vale? En principio este concepto nace pues, en el ámbito de la ingeniería sobre materiales y la psicología lo único que hizo fue también adaptarlo, ¿vale? La ingeniería, resiliencia, hace referencia a resistencia y sobre todo no tanto resistencia, que no son sinónimos perfectos, hace referencia a cómo responden los materiales a una presión, a un cambio dramático. En psicología, cómo reaccionan los seres humanos ante la adversidad. No solo de resistencia, porque el concepto de resistencia es más limitado. Resistir es lisamente aguantar. Resiliencia no es resistir solo, es resistir y conseguir, digamos, mejoras dentro de la adversidad. O sea, responder, poder sobrevivir, no, poder incluso desarrollarse y adaptarse a los cambios. En términos de lo que nos interesa, obviamente no es ni la psicología del ser humano ni los materiales, nos interesan otras cosas de nuestra perspectiva, nos interesan los tejidos sociales, tejidos económicos. Y aquí encontramos patrimonio, encontramos tejido productivo y encontramos también territorio, ¿vale? El patrimonio, que es la herencia del pasado, también existe la herencia de la industria, los edificios, los recursos que deja atrás la industria. ¿Qué se hace con ellos? En unos sitios se eliminan,
En otros sitios, las partes más interesantes incluso se reutilizan y se intenta buscar una segunda vida, ¿no? En términos del tejido productivo, bueno, pues lo que se busca es simplemente transformarlo. A veces se habla de la palabra reconversión, pero a mí personalmente no me gusta mucho, porque yo soy gallego y yo provengo también de una región donde hubo una reconversión muy fuerte, la reconversión del naval. Y aquello no fue lo que se prometió, simplemente fue una minoración de lo que era la gran industria de la ría de Vigo y la ría de Ferrol. En Asturias también yo creo que hay muchas cosas de que hablar, incluso posiblemente más que en Galicia, porque el peso es mayor. Estoy pensando en minería, estoy pensando en metal, estoy pensando también incluso en construcción naval, ¿vale? Y aquí también se nos plantea algo: cómo responden los territorios a esos procesos, o cómo manifiestan esa resiliencia estos territorios ante traumas como son lo que es el resultado de la desindustrialización. Hablan algunos de regiones ganadoras, regiones perdedoras, ¿vale? Regiones perdedoras son aquellas que lo sufrieron y la capacidad de resiliencia, aunque está presente, posiblemente no tuvo la suficiente intensidad para mantener, o por lo menos que no fuera una pérdida deseada dramática. Las ganadoras, aquellas que se adoptaron a un nuevo rol. No voy a poner ahora ejemplos ni de perdedoras ni ganadoras, simplemente quiero que quede esa idea. Y este libro, pues, son muchos autores. No me sé de memoria el número, pero supera la decena. Y son investigadores solventes, procedentes de muchas universidades. Está obviamente el Núcleo de León, del que yo formo parte, que también hay investigadores presentes de la Universidad de Oviedo. También tenemos investigadores de la Universidad de Jaume I de Castellón. Tenemos también de la Politécnica de Valencia. Y no sé si me pierdo alguna. Ay, sí, los extranjeros de la UNED, un profesor titular de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. Y también tenemos de fuera colaboradores, ¿no? Concretamente en la Universidad de Concepción de Chile, ¿vale? Y también alguna participación externa, que no están dentro de ese grupo, ni del equipo de investigación ni el grupo de trabajo de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad de Guadalajara, que fueron, pues, unas personas que por la vinculación que tenía con un miembro del equipo, pues se le dio la oportunidad de también dar su visión. Y claro, al ser un grupo tan amplio, también tiene algunas notas de interdisciplinariedad, o sea, de participación de áreas de investigación afines. La mayoría somos geógrafos, pero también encontraremos arquitectos, también encontraremos ingenieros, con lo cual tiene también su explicación esa participación de arquitectos e ingenieros, porque estamos tocando el tema patrimonial. El tema patrimonial y el tema patrimonial industrial, en el que tienen mucho que decir ingenieros, la ingeniería. Bien, para terminar mi intervención, me gustaría indicarles, señalarles un poco, desglosarles el contenido. El contenido es un libro coral. Tiene cierta lógica, claro que tiene cierta lógica, pero también tiene autonomía. Usted coge el libro, o bien lo puede leer todo, que también puede leer solo aquella parte que le interese, por cuestiones de afinidad temática. De hecho, hay dos primeros capítulos, el de Paz dentro del Pozo y de Alfonso Piesabarro, Desindustrialización y Resiliencia en el Capitalismo Global, que es, digamos, muy genérico. Nos sirve para interpretar ciertas claves de cómo ha funcionado la última evolución, que ya veremos qué ocurre a partir de ahora como consecuencia de la guerra, del capitalismo, que bueno, realmente el capitalismo global ya venía ciertamente tocado, entre comillas, por las consecuencias de la crisis del 2008. El segundo capítulo, repensar los desequilibrios territoriales, repensar la desindustrialización, también es un artículo, digamos, genérico. No es un estudio de caso,
En este caso, en este capítulo concreto, el autor Xosé Somoza Medina, pues lo que hace es intentar descifrar las claves del proceso de los impactos sobre el territorio, los procesos de cambio, de migración de la industria desde el mundo desarrollado, los países más ricos, digamos, a los países en desarrollo. Y a partir de aquí ya empezamos con los estudios de caso. El tercer capítulo yo no pienso decir nada, porque afortunadamente los autores están aquí presentes y desde luego es sobre Asturias, sobre la regeneración de los espacios industrializados en Asturias, sobre la insuficiencia de la función cultural, pero yo no me voy a meter, afortunadamente, porque están aquí. En el cuarto capítulo de Marta Somoza Medina entramos en los paisajes humanizados. Esta es un autor, es arquitecto. Sobre paisajes resilientes, la cultura postindustrial y formas de territorio construido en Galicia. Galicia es una comunidad muy compleja desde el punto de vista paisajístico, muy fragmentada, está, digamos, castigada por una cierta dualidad entre una parte muy reducida, muy urbanizada y otra en franco abandono. Pues están las claves ahí en ese capítulo. También tenemos la industria en la ciudad, la industria en Madrid, del vaciado industrial al patrimonio industrial, vulnerabilidad y resiliencia urbana en Madrid. Pero en Madrid, ¿qué Madrid? En Madrid es su centro, la parte central, los distritos que quedan en el más interior de la ciudad, que han dejado de tener esa función industrial y que han dado lugar, en algunas zonas, en algunas partes, a vacíos, unos reutilizados y otros sustituidos por otras funciones y por la piqueta, digamos. Y después los últimos, el mío propio, la capacidad y resiliencia del litoral gallego ante la crisis del complejo marítimo pesquero, que me centro en puertos pesqueros correspondientes a pequeñas villas. No me voy a meter en el macropuerto de Vigo ni en el gran instalación portuaria de Coruña, que es otro mundo, otro elemento, digamos, muy distinto, porque es mucho más multifuncional. Me centro en aquellos pequeños pueblos que viven prácticamente de la pesca. Me da igual que estén en las Rías Baixas, que estén en la Costa da Morte, que estén en el Cantábrico. ¿Vale? Después tenemos dos capítulos que son de los mismos autores, que sería el segundo que tienen ustedes ahí, Patrimonio y Resiliencia, legado del primer y fallido corredor ferroviario de España, y Espacios descentralizados, desarrollo urbano, el caso de Onda y Oliva. En el primer caso, pues nos remite a uno de los muchos fracasos que hubo en el ferrocarril en España, tendidos de vías con sus correspondientes estaciones que se construyeron y que terminaron en vías verdes o en nada, pero que dejaron tras de sí un montón de estaciones que tienen cierta riqueza, pero por el sitio donde están van camino del abandono, igual que la infraestructura a la que se refiere. Y el otro, lo de Oliva y Onda, hace referencia a la herencia de la industria de la cerámica. En Castellón, Onda queda en Castellón. En Castellón hay una potente industria de la cerámica. Me estoy pensando en Porcelanosa, por ejemplo, que es de allí. Pero también había otra serie de pequeñas fábricas de muy larga tradición que quedan allí y quedan también con su huella patrimonial, sus edificios. Y los últimos son ya de América Latina. El caso de resiliencia social y memoria en espacios abandonados, el caso del campamento de Chuquicamata, que es el norte de Chile, está vinculado a la minería del cobre. El autor, o el autor principal, son dos autores, el profesor Prada Trigo, estuvo hace bien poco en León y nos dio una muy buena conferencia, muy enriquecedora, sobre cómo se crearon allí de la nada asentamientos mineros que con el tiempo se llenaron de todos los servicios imaginables, con una gran calidad de vida, pero que de la noche a la mañana pasaron a ser cadáveres consumidos por la misma mina, porque una mina de cielo abierto. Y por último, el caso de México, urbanismo y patrimonio industrial y resiliencia en Guadalajara, que hace una cosa muy parecida a lo que hicieron los autores sobre Madrid, pero centrado en esta ciudad mexicana. Bueno, pues con esto espero que hayan tenido una visión panorámica sobre la publicación que tenemos entre manos, y doy pues, la palabra a mi compañero Ícaro Besú. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Muchas gracias a la Universidad por la organización de este acto y a la Asociación Cauce del Nalón por contar nuevamente conmigo y a mis compañeros ponentes, algunos maestros y a todos los asistentes por la buena acogida que ha tenido este acto, en el que yo les voy a hablar del capítulo en concreto de la aplicación de este libro a la investigación que hemos realizado Aladino Fernández García, Manuel Fernández Soto y yo, quien les habla, sobre estos espacios desindustrializados en Asturias en relación con el concepto que Alejandro puso sobre la mesa de la resiliencia. Bien, la temprana industrialización que experimentó Asturias supuso, como ustedes todos sabrán ya, mucho sobre todo por herencia vivida, profundos cambios en el paisaje, en el territorio, que dieron lugar a conjuntos. No solo estamos haciendo mención a elementos concretos del patrimonio industrial, sino al conjuntos de viviendas, actividades productivas, instalaciones, etc. La mayoría de esas actividades productivas que dieron lugar a estos conjuntos se han desplazado, han migrado, como ha explicado anteriormente Alejandro el concepto de desindustrialización. Y por eso la sociedad se pregunta qué hacer. En un primer momento se afronta una etapa de lucha por su preservación, en la que movimientos vecinales y culturales tuvieron mucha trascendencia, y después se afronta la etapa de la conservación. Como se reseña en el primer capítulo de este libro, en el capítulo teórico que pone un poco las bases acerca de los estudios de desindustrialización, hay una tercera fase que es la de la regeneración territorial, y en esa se enmarca nuestra contribución, puesto que pretendemos no centrarnos tanto en los aspectos que delimitan el valor patrimonial histórico, que de eso ya se ha investigado mucho y se ha reconocido en documentos legales, sino en ver qué cambios se han ido produciendo en esos conjuntos y qué conclusiones podemos extraer de ahí. En ese sentido, se entiende, bueno, para quien no lo sepa, como patrimonio industrial el conjunto de bienes muebles, inmuebles y sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del trabajo que han sido generados por las actividades de extracción, de transformación, de transporte, de distribución y gestión generados por el sistema económico surgido de la Revolución Industrial, tal y como define el Plan Nacional de Patrimonio Industrial del año 2015. Nos parecerá oportuno ver que hay ciertas similitudes entre esta definición y muchas de las actividades productivas que se han dado en Asturias. En este contexto, ya que el patrimonio industrial ha trascendido su dimensión cultural y se ha convertido en un factor de desarrollo regional, nos preguntamos qué funciones han contribuido en mayor medida a la regeneración de los espacios industriales en Asturias y por qué los conjuntos seleccionados en este capítulo pueden ser considerados resilientes en relación también al contenido de la exposición anterior. ¿Cómo responden los conjuntos, los territorios ante estas adversidades y cómo se adaptan? Y para ello planteamos una hipótesis de partida, que es la de que la regeneración es más efectiva cuando existe una reutilización productiva que va más allá de una mera especialización cultural o turística. Para ello hemos seleccionado, a partir de los bienes de interés cultural, BIC, del Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, IPCA, y de los catálogos urbanísticos, esta serie de conjuntos que se proyectan en pantalla: Arnao, Trubia, Solvay, La Felguera, Valle del Samuño y Bustiello. 3 de ellos, podríamos decir hasta 4, si incluimos a Solvay, territorios próximos aquí al Valle del Nalón. 2 de ellos, La Felguera y Valle del Samuño, muy conocidos por todos ustedes.
La metodología ha sido la siguiente, y vamos a seguir manteniendo este hilo conductor durante toda mi intervención. Una identificación de los elementos protegidos. Algunos han sido declarados BIC en un rojo más intenso, otros han sido incluidos en un inventario, y por último los que están de color más claro, los que corresponden al catálogo urbanístico, que por si no lo saben es un instrumento del planeamiento urbanístico en el cual se listan los bienes patrimoniales que deben de ser conservados y cuya utilización tiene que responder a unos criterios específicos de ordenación. El resto de las edificaciones se presenta de color gris y algunos entornos o conjuntos se destacan con una línea perimetral. Así, en el primer caso, de Arnau, se observa cómo hay una gran cantidad de elementos protegidos. El Castillete fue declarado BIC, bien de interés cultural, en 2011. El conjunto de Arnau fue incluido en el inventario del patrimonial cultural de Asturias en 2007 y ampliado en 2015. Y en el 2008 se aprobó el catálogo urbanístico en el que se incluyen 35 elementos. Aquí tienen la fotografía de actualmente el Museo de la Mina de Arnau, que fue inaugurado en 2013 con fondos FEDER, cuya fundación se relaciona con la Real Compañía de Minas, de capital belga, cuyas influencias en Asturias han tenido un impacto territorial, pero también arquitectónico, puesto que los edificios derivados de esta compañía han dejado un estilo característico. A mediados del siglo XIX se instala la fábrica de zinc anexa y el pozo vertical constituye el ejemplo más antiguo de estas características en Asturias. ¿Cuál ha sido la reutilización? A partir de además de la mina del 2013, la fábrica de Asturiana de Zinc tiene aproximadamente 1000 trabajadores y está en proceso de renovación las antiguas escuelas del Ave María. El museo recibe aproximadamente entre 1700 y 1800 visitas anuales. El poblado de Bustiello, en el municipio de Mieres, es en su conjunto un bien de interés cultural desde 2007 prácticamente en su totalidad. Como pueden ver ahí, en la leyenda todo está enmarcado en un entorno, todos los edificios responden más o menos al mismo color, pero como quizás también sepan, es de actualidad que algunos de sus edificios no se encuentran en las mejores condiciones. Así, dentro de la regeneración, el casino, la iglesia, escuela de niños, han ido ocupando otros usos. Las viviendas siguen siendo viviendas, pero el sanatorio está en una situación en la que algunos movimientos sociales están todavía en esa fase de luchar por su conservación. Estas viviendas aproximadamente tienen una parcela de 72 metros cuadrados. El poblado fue creado entre 1890 y 1917 por la Sociedad Hullera Española, cuyo propietario era el Marqués de Comillas, y constituye un ejemplo claro de lo que han denominado algunos autores como paternalismo industrial, basado en el socialismo utópico, una manera de concebir el espacio basado principalmente en valores sociales y cristianos en los que la disciplina, incluso el control del ocio, estaba muy presente. De hecho, nuestra vicerrectora hasta hace pocos meses, Carmen Adams, puso de manifiesto en una de sus investigaciones que solo el 10% de los trabajadores tenía acceso a estas viviendas, puesto que estaban reservadas para aquellos trabajadores más ejemplares. En el caso de Trubia, está vinculada al siglo XVIII, a la Real Fábrica de Armas, y se instaló aquí debido a los problemas bélicos que había en la época y también por la cercanía del carbón de Langreo y del hierro en Quirós. Cumplió en 2019 225 años. Y en este caso resulta llamativo que pese a la edad prolongada que tiene esta instalación, pionera en la industrialización asturiana, no existe ningún bien catalogado como bien de interés cultural, pese a que existen iniciativas, también movimientos asociativos o vecinales que lo impulsan, como los del geógrafo Toño Huerta y la Asociación por la Defensa del Patrimonio Industrial en Trubia.
Esto se explica en gran medida, y ha sucedido también así en Arnao y en otros lugares, como veremos en La Felguera, porque la presencia de las actividades productivas todavía vigentes dificulta la protección del patrimonio. Y así nos hemos encontrado con que existen algunos elementos que están incluidos en el inventario del patrimonio cultural, pero que están fuera del ámbito de la actividad productiva, como una casa que hay a media ladera, por aquí arriba, pero el resto de elementos son elementos que solo están incluidos en el catálogo urbanístico. El catálogo urbanístico, un documento que aprueban los ayuntamientos de manera paralela a los planes generales. Así, en la actualidad, las expectativas de regeneración de este espacio, salvando el contorno que todavía tiene actividad productiva y que ha recibido encargos en los últimos años y que por lo tanto seguirá con su actividad de fabricación en este caso de carros blindados, se da sobre todo ese cambio, esa resiliencia en los espacios externos. En las viviendas de Junibro, que se encuentran al otro lado del río, siguen siendo viviendas, pero los edificios anexos, que ahí están con el número 1, 2, el 6, han ido cambiando su función. El antiguo Ateneo Obrero es en la actualidad un centro social, dotado de biblioteca y de salas similar a este centro. El antiguo mercado es un centro polideportivo. Las antiguas escuelas de niños son hoy en día el centro de salud. Y la escuela de aprendices alberga el Instituto de Enseñanza Secundaria Río Trubia, entre otros aspectos. Esta es la situación actual de la calle carretera que va paralela al río, en el edificio principal donde se tiene acceso a la fábrica de armas. Y como han visto, dentro del recinto existen algunas naves que están catalogadas, por ejemplo el taller de artillería o algunas de las casas de ingenieros. También se marca como protegido su recinto. Ese aspecto quiere decir que el conjunto, la morfología de la parcela debe ser mantenida según la ordenación urbanística vigente. Otro de los conjuntos que hemos mencionado es el de Solvay. En este caso, vinculado al pozo Siero y también vinculado a la extracción de materiales para llevarlos a la fábrica de Torrelavega, gracias a las vías económicos de FEBE que conectan con el oriente de Asturias. Esa es la explicación del origen de este enclave, de este espacio, en el que se da una situación similar a muchos lugares de la zona de Valonia, en Bélgica, por su calidad arquitectónica y porque dota en esos cuarteles de viviendas de huertos anexos a las edificaciones y en las que hay una clara disociación o jerarquización del espacio, como sucede en bastantes ocasiones en los lugares del patrimonio industrial, entre las viviendas del director o de los ingenieros principales y de los trabajadores. En los últimos años se han acometido algunas actuaciones relativas a la demolición de edificios industriales en la Bocamina y el espacio que hay delante del Castillete, y se intentó promover una actuación de regeneración a través de un polígono industrial que de momento no ha tenido éxito. Las parcelas y los viales han sido construidos, pero no alberga ninguna actividad. Ha habido varios intentos y parece que desde el Ayuntamiento de Siero se quiere poner en marcha planes y hay iniciativas para impulsarlo. Algunas de las edificaciones que han cambiado de uso son, por ejemplo, el consultorio médico que se encuentra en esta parte. Resulta curioso también aquí, y Aladino siempre lo pone de manifiesto, cómo en el pueblo de Solvay, que originalmente no tenía esa presencia de la función religiosa, como en el caso de Bustiello, sí que con el paso del tiempo se construyó una capilla por petición de los vecinos, no estaba en el origen. Lo que pone de manifiesto dos tipos de poblado diferenciado, uno el de Bustiello y en este caso el de Solvay. Aquí tienen una vista panorámica desde ese lugar que ha sido urbanizado pero que todavía no contiene ninguna actividad industrial, y la diferenciación de las hileras de
las viviendas o los cuarteles, que todos tienen edificios anexos y huertas para la producción de alimentos y también hoy en día más para el ocio, y el contraste volumétrico y arquitectónico con los otros edificios que albergaban las casas de ingenieros y de la dirección, que se encuentran a la izquierda de la imagen. Nos centramos ya en el Valle del Nalón. En el caso de la Felguera, bueno, pues creada a mediados del siglo XIX, la compañía Duro y Compañía, la que dio lugar a Duro Felguera, se sitúa en esta ería del Candín, esta ería triangular, en la que se han concentrado pues, gran parte de la actividad productiva del Valle del Nalón. La proximidad nuevamente a las materias primas. Antes hacíamos mención en Trubia al carbón de Langreo y al hierro de Quirós. En este caso, la proximidad a los cursos de agua del Candín y del Nalón y la proximidad a los pozos de carbón explican la ubicación de la fábrica y también el desarrollo de las infraestructuras. Aquí vemos cómo los ferrocarriles articulan este espacio con las líneas que vienen del Pozo Mosquitera y Pumarabule, la vía de Feve, y por otro lado la vía de Renfe posterior. Esta fábrica, que dejó de funcionar en 1967 con el traslado a Uninsa, a Gijón, no tiene tampoco ningún bien de interés cultural declarado, simplemente hay elementos que están incluidos en el inventario del patrimonio cultural de Asturias, como bueno, el antiguo Colegio La Salle o el teatro, y el resto de elementos coloreados en rosa son elementos que están incluidos en el catálogo urbanístico de Langreo, si no me equivoco es del 2006. La regeneración de este espacio pasa sobre todo por una actuación singular, que es la de la ciudad industrial Valle del Nalón, Valnalón, que ha dado lugar a actividades formativas, productivas, incubadora de empresas, y que en su entorno hay centros formativos, pero también existen grandes empresas relacionadas con la tecnología. En el año 2020, con datos de la empresa, daba empleo a 1.600 trabajadores, y en el año 2006 se inauguró el Museo de la Siderurgia. Ahí pueden ver en esta fotografía, bueno, ya lo conocen aquí todos bien, el vial interior de Duro Felguera, donde se encuentra Valnalón, con ese estilo tan característico de arquitectura basado en ladrillo, similar a la arquitectura industrial del cinturón, pues del Yorkshire, Manchester, etc. En el caso del Ecomuseo de Samuño, y esto si ya hablar de Langreo delante de Aladino ya me parece atrevido, pues hablar del Valle de Samuño ya no sabría ni cómo decirlo, pero como se incluye también en nuestro trabajo, bueno, pues aquí se pone de manifiesto los diferentes espacios. En la primera imagen, en la A, el valle al completo, y después en detalle el mapa central para las instalaciones del Pozo Samuño, el Cadaviu, el espacio que actualmente pues está afectado por la reciente, el pasado diciembre, por la afección de la escombrera que se movió, también vinculada con la actividad minera. Y en el caso del último mapa, el C, el que está más a la derecha, con el nivel de protección de todo el entorno de la nueva. El Pozo San Luis, de 1930, está vinculado a la Real Compañía de Minas de Arnao, que fue el primer ejemplo que vimos. Tras su inundación, en Arnao se buscó otra ubicación y en este caso esta actividad dio lugar a un conjunto de patrimonio industrial de extraordinaria belleza, como es el Pozo San Luis, en el que debido a que era un pozo secundario o auxiliar, mantuvo esa arquitectura diferenciada de otra de más porte funcional, como puede ser la del Pozo Samuño. Aquí tenemos varios elementos que se han ido incluyendo en los niveles de protección. En el 2013 se declaró el bienes de interés cultural en el entorno de la nueva.
En el 2013 también se incluyó en el inventario del Patrimonio Cultural de Asturias las instalaciones del Pozo Samuño, y el catálogo urbanístico de Langreo ha complementado esa protección aumentándola a ciertos elementos como los edificios que ven en el mapa de la derecha, el número de la letra C, que han ido recibiendo algunas otras funciones, por ejemplo, el hogar del pensionista, centro de salud, centro social, pero la actividad que más ha contribuido a la transformación, reactivación o, digámoslo así, a un nuevo uso dentro de este espacio fue la definición de ecomuseo relacionado con el plan de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras del 98-2005. A pesar de que esta actividad ha generado numerosos visitantes y una cierta activación del valle, en el entorno del Cadaviu, un polígono industrial o suelo industrial no ha tenido las mismas repercusiones. Esta es la fotografía del Pozo San Luis. Finalmente, en nuestro capítulo incluimos una mención a Oviedo. Aquí no voy a ser muy extenso porque simplemente queríamos poner nuestra contribución en torno al futuro de la fábrica de armas. Aquí se mezclan muchas diferentes catalogaciones y en el entorno de la fábrica de armas confluyen la protección de bien interés cultural, el entorno que rodea la iglesia de Santullano, que encierra parte de las naves como el taller de cañones, y también el catálogo urbanístico de Oviedo, que protege simplemente el claustro, almacén y la capilla, y además del entorno, como sucedió en el caso de Trubia. A pesar de que se han ido acogiendo diferentes actividades culturales, exposiciones, no existe un plan claro acerca del futuro de la fábrica de La Vega, y bueno, en nuestro trabajo proponemos algunas de esas posibles soluciones que, no dejan de ser meras propuestas y que si luego quieren y tienen interés en el turno de preguntas podemos incidir en ellas. Este es el espacio tal como se encuentra ahora, en el que varias naves industriales se ven prácticamente comidas por la vegetación en algunos puntos, y el estado de abandono ha dado lugar a algunas ideas atrevidas, como las de desviar la autopista a través de una de las naves de Ildefonso Sánchez del Río. Y como conclusión de este trabajo, lo que quería manifestarles es que aquellos espacios en los que han introducido en el patrimonio industrial unas actividades productivas, como por ejemplo en el caso de Vanlalón, han mantenido más o menos la actividad, han generado un cierto empleo y mantienen las dinámicas demográficas mejor que aquellos que se han especializado en las funciones turísticas y culturales, por ejemplo Bustiello o Arnao, que hemos observado como su dinámica demográfica sigue bajando a pesar de esa conservación del patrimonio. Del mismo modo, otra conclusión que sacamos es que aquellos lugares en los que la actividad productiva está presente, como la asturiana de zinc en Arnao o la fábrica de armas en Trubia, hacen que su catalogación sea más difícil y perviva el patrimonio integrado con la actividad productiva. Y no tengo, así quería finalizar con estas conclusiones. Muchas gracias por su atención y ahora les hablará Aladino Fernández. Realmente el contenido de la publicación está abarcado, esa referencia de carácter general, hecha con un dominio de la síntesis de manera brillante por Alejandro, y la referencia al trabajo que habíamos hecho en relación con Asturias, y que tenemos ahí una larga, no sé si decir experiencia, pero lo hemos intentado, hemos intentado trabajar con criterios científicos sobre patrimonio desde hace mucho tiempo. Y en concreto sobre el patrimonio de Langreo. Cuando yo tuve compromisos políticos, en la alcaldía, por ejemplo, de Langreo,
hubo que afrontar el problema del cierre, que se había iniciado, como tú dijiste, en 1967, pero el cierre definitivo se produjo en los años 80, en los primeros años 80. Y me correspondió a mí asumir responsabilidades ahí, lógicamente, y aguantar manifestaciones, porque en principio y la primera reacción cuando se produce un programa de desindustrialización es resistir y seguir en pie. Yo estaba convencido de que la fábrica, después de 150 años de producción y tras la competencia interna de Ensidesa y después Uninsa, ahora todo en la misma empresa, ArcelorMittal, que las fábricas de Mieres y de Langreo no tenían ningún futuro, que eran cadáveres. La población empleada ya era muy minoritaria respecto de la plantilla de etapas bollantes, y además esa plantilla estaba muy envejecida. Y hubo que tomar medidas, pero por primera vez se planteó el concepto de patrimonio industrial, del valor de la edificación, y no solo la edificación, sino, por ejemplo, la documentación y bienes muebles. Yo me acuerdo del laboratorio de química, que era una maravilla y que, desgraciadamente, después de dejar yo la alcaldía, eso desapareció. Pero empezamos a hacer una catalogación y, sabiendo que el futuro tenía que ser otro y que tenía que ver con la reutilización, en gran medida, de la edificación, pero también del suelo, para la proyección de un futuro para Langreo, de un futuro para la Felguera. Y ahí iniciamos esa tarea relacionada con el patrimonio, y quiero acordarme y recordar la figura de Antonio Ramón Felgueroso. Trabajamos, hicimos publicaciones juntos sobre el patrimonio industrial de Langreo, sobre el patrimonio industrial de Asturias, ya en los años 90. Bueno. Pero yo, más que hablar, porque ya has hecho tú los comentarios adecuados y tampoco conviene que retome esa cuestión para Asturias, quiero casi plantear como una propina hoy aquí, con una referencia a un espacio de Langreo fundamental en la industrialización, pero que no lo recogimos en el libro. Lo planteamos como posibilidad, lo dejamos como proyecto de futuro de investigación, y quiero referirme a ello como ejemplo de desindustrialización, como uno de los espacios desindustrializados más grandes de España, y como un territorio que es resiliente. Hay fortaleza interna, pero esa resiliencia tiene que ser mayor. Hay que hacer más fuerza para la recuperación, y es el gran eje que podríamos considerar. Ahora vamos a ver imágenes de Renfe. Aquí tenemos un plano de Langreo, una aproximación al conjunto con los distritos urbanos. Y aquí los ejes de fuerza de la industrialización. Lógicamente el primero es el ferrocarril de Langreo. No sé si puedo utilizar el ferrocarril de Langreo, esta línea, ya de mediados del siglo XIX, y que permitió el gran asentamiento industrial primigenio que fue Duro y compañía.
bueno, incluso antes, otra pequeña empresa que siderúrgica que pronto fue absorbida por Duro. Sobre este eje también aparecen explotaciones mineras que van creciendo en función de la facilidad del transporte, el eje del Candín, pero también dentro de Langreo y ya después en San Martín y La Viana. Pero yo quiero referirme a este espacio vertebrado por Renfe. Es un espacio inmenso, ya digo, uno de los más grandes de la desindustrialización en España y que todavía lo tenemos allí prácticamente una ruina, de ser un espacio hegemónico, dominante, próspero, articulado por Renfe, por esa vía que se hizo después del ferrocarril de Langreo a fines del siglo XIX, a ser un espacio hoy decrépito, en ruinas, con alguna y brillante excepción, como pueda ser, por ejemplo, Bayer, la multinacional Bayer. Son más de 1,5 millones de metros cuadrados, desde Barros. Aquí hoy hay bastante gente de Arriaño, pero Arriaño no tenía pensado hacer referencias, porque el espacio histórico industrial arranca en Barros y el gran eje de la desindustrialización, de la crisis y de la ruina está desde Barros a María Luisa. Podríamos extenderla un poco más hacia San Martín, porque la vía llegaba hasta el Pozo Sotón, cruzando el Entrego. Pero la decrepitud en el Entrego no se ve. El Entrego ha tenido fuerza suficiente para hacer alguna transformación importante, aunque el Pozo Sotón entra dentro de ese conjunto que analizamos de una función estrictamente cultural, y desde luego la cultura no genera mucho empleo, por desgracia. Tenemos los datos, ¿no? Frente a una plantilla de 2.000 trabajadores en el Sotón, pues hoy el mantenimiento del pozo, que es algo encomiable, pero en lo tocante a rendimiento laboral, pues es así, pues, prácticamente insignificante. Pero lo que quiero es insistir en esa línea, es, como podemos ir viendo, un espacio abandonado, pero ya en esta primera imagen, con los talleres de construcciones mecánicas de Duro Felguera, que es relativamente reciente porque fue una primera transformación de la empresa Duro después de la creación de la planta siderúrgica de Beriña, de Uninsa. La transferencia a Uninsa de lo que era cabecera siderúrgica de Langreo, de la Felguera. Hubo inversiones. La empresa prometió inversiones, hizo inversiones considerables. Las más importantes fueron estas de Barros, pero ya sabéis que llevan años paralizadas. Funcionaron durante un tiempo, pero en la actualidad forman parte de ese conjunto, de esa línea, de ese corredor desindustrializado, que continúa Barros arriba hacia la Felguera, con Nitrastur, que nació en la posguerra como Sociedad Española del Nitrógeno, para producir básicamente explosivos, pero también abonos nitrogenados. Que en el proceso de desequilibrio productivo del Langreo, con el cierre de la cabecera siderúrgica, pues esto acabó cerrando también, porque era una empresa en realidad subsidiaria de la siderúrgica y de la minería.
Siguiendo el corredor, aquí tenemos otra perspectiva de lo mismo. Ya sabéis que la mayor parte de los elementos están catalogados, están protegidos, pero esta gran nave de abonos no lo está y va a ser derribada, parece, en breve. Sin embargo, el corazón, incluyendo la torre de refrigeración, están dentro del catálogo y por tanto habrá que conservarlos. Ya tenemos una perspectiva de la central térmica que, como todo el mundo sabe, aquí y fuera de aquí, pues es una de las instalaciones paralizadas, de las últimas en caer dentro de ese complejo generado por Duro Felguera de empresas subsidiarias, auxiliares, casi distrito industrial, la terminología. Se necesitaba la producción de electricidad, hoy también, más que nunca se necesita la electricidad, para el abastecimiento de la siderurgia y de buena parte de la minería. Se montó esta empresa aquí también, ya había nacido antes de la Guerra Civil, pero se trasladó desde el recinto de la fábrica siderúrgica aquí en los años 40, con el nombre de Compañía Eléctrica de Langreo, Sociedad Anónima. Después pasó por avatares diversos y acabó siendo de Iberdrola, de la gran empresa eléctrica vasca. Tenemos aquí de nuevo otra imagen de la central, una fotografía aérea. Estas fotos verticales para esta clase de instalaciones no son las mejores, no se ve muy bien aquí la central térmica, pero sí las instalaciones de Bayer. Y lo que podemos ver en este espacio central y fundamental de este eje de la desindustrialización son los elementos que empujan hacia una transformación futura, que nos dan esperanzas, que son resilientes. Sigue vivo el ferrocarril, como ferrocarril principal de Langreo y de San Martín, porque la terminal está en el entrego, como sabéis. Es el espacio mejor comunicado también por carretera, con el corredor, y además con rotondas para la conexión de este espacio a esta moderna vía de comunicación. Y otro factor de resiliencia es el río. El río hay que recuperar. El río está muy mejorado, pero hay que incidir sobre el Nalón como elemento de transferencia de calidad de vida. Vamos hacia lo verde, tanto bajo el punto de vista de las energías limpias, alternativas, el hidrógeno, por ejemplo, como energía verde, y ahí tenemos el río, que tiene que ser la pieza fundamental de esa regeneración hacia un paisaje distinto, que sea un paisaje relacionado con la calidad ambiental, con la calidad de vida, la calidad de la vivienda, y un atractivo, un elemento positivo de primera magnitud. Mientras se tengan estos elementos, ese espacio es resiliente, es decir, va a tener fuerza para la regeneración, si no a corto plazo, si a un plazo medio, a un plazo... Y lógicamente ahí las empresas tienen que jugar un papel primordial. Después quiero referirme a eso, a ese fortalecimiento de la resiliencia, que tiene que pasar por una combinación, una sincronía, simbiosis, si se quiere, de fuerzas que vayan desde la administración a los sindicatos y a las empresas. Y la administración en toda su complejidad, la local, la regional, la nacional y la de la Unión Europea, para poder hacer esa transformación de este espacio tan complejo, tan diverso y sobre todo tan grande y por todo ello tan difícil de manejar.
otra imagen suficientemente conocida. Pero el eje de la autovía como una gran posibilidad de futuro. Y cuando hablo de futuro me refiero no solo ya al Langreo y al Valle del Nalón, sino a Asturias. El suelo industrial en Asturias es un suelo escaso. Cuando se termine de ocupar, pongamos por caso Siero y Llanera, ¿hacia dónde hay que mirar? Pues hacia estos grandes espacios que tienen que ser en primer lugar tratados para su recuperación en un doble aspecto. Suelen ser espacios con un suelo contaminado. Los contaminantes son grandes cuando hay un tratamiento de metales o la producción de explosivos o de abonos nitrogenados. Hay que sanear ese espacio y al mismo tiempo hay que generar suelo, porque de momento el suelo está ocupado, a veces por instalaciones tan poco defendibles como la subestación eléctrica todavía existente. Esperemos que Iberdrola, y en combinación con la administración, haga huecos aquí importantes para esa dinámica que yo creo que tiene futuro dentro de la región, dentro del espacio del área central, porque ya digo, se van a exigir espacios de reubicación de actividades y de actividades industriales. Y cuanto antes se acometa esto, mejor, para ofrecer suelo, en primer lugar, suelo limpio, suelo saneado, y para, al mismo tiempo, que en los edificios de valor patrimonial, que los hay, y muchos, puedan ser recuperados también y ofrecidos a la iniciativa privada para que tengan una segunda vida como edificios, como elementos productivos. Bueno, la Bayer, que es en este caso y para este eje el referente de supervivencia, con no solo el mantenimiento, sino la ampliación, la modernización, la inversión muy frecuente de capitales de esta multinacional. Hay que contar con Bayer para hacer esa transformación y probablemente tengamos que mirar con mucho detenimiento a esta empresa, cuál es su dinámica, qué relaciones tiene dentro de Asturias, cuáles son sus relaciones internacionales o multinacionales, porque además de su ayuda probablemente se pueda tener como ejemplo. Los talleres del Conde era el primer elemento de esa línea que había sido de fuerza, el primer elemento en crisis. Fue en realidad la primera transformación de la fábrica siderúrgica de Duro, hecha por un tirolés, por un ingeniero que vino a hacer el ferrocarril. No fue el único ingeniero, el ferrocarril del noroeste, el tendido de Renfe en la actualidad. Y se dio cuenta de la importancia de ese eje dentro del Valle y dentro de Asturias para hacer una inversión complementaria a la de Duro Felguera. La empresa recibe ese nombre, Talleres del Conde, porque el ingeniero era conde en el Tirol italiano, ¿no? Él vino ya para trabajar en la rampa de Pajares porque previamente había estado en la empresa también gigante del tendido ferroviario entre Viena y Trieste, cruzando los Alpes. Muy interesante esa primera iniciativa en un eje que él había creado en buena medida. Y después de los Talleres del Conde vino prácticamente el resto, lo que estoy comentando. Los Talleres del Conde es una lástima que pase el tiempo y siga ahí el esqueleto y que todavía haya contaminación en el suelo, que no se hayan resuelto los accesos para un recinto ferial, que a mí me parece muy buena idea,
se ve, por otra parte, resiliencia y propuestas y proyectos. Es decir, que hay interés, hay una, para este caso concreto, ansiada recuperación, pero se necesita más. Ahí algo está fallando, y está fallando para este ejemplo, y lo pongo como ejemplo, porque el fallo es general para el conjunto. Se necesita tener más fuerza. Y la fuerza tiene que venir de una unión nueva, un engranaje mejor, en primer lugar entre administraciones, entre ayuntamiento y gobierno regional, y el gobierno regional con el gobierno de la nación. Porque aquí se necesita tener toda esa fuerza para poder actuar. Estamos hablando de, ya digo, en conjunto, más de 1,5 millones de metros cuadrados de superficie. Y actuaciones siempre muy complejas. Y tiene que participar la empresa, y tienen que participar los ciudadanos y los sindicatos, claro. Yo para el conjunto lo que propongo, aquí tenemos la imagen de ese esqueleto al que aludía, o aquí en la siguiente ya en Sama, el Pozo Fondón. Otro ejemplo de cómo las actividades culturales muy encomiables. Yo además formé parte hasta mi jubilación del mundo activo de la cultura. Pero cuando se trata de crear empleo, además de la preservación de nuestros vestigios del pasado, de la calidad arquitectónica que tiene en los Castilletes o todo el conjunto del Fondón, además de eso hay que saber que si no hay reutilización de esos elementos para nuevas actividades y actividades de la nueva industria, de esa industria en un ambiente verde y utilizando energías renovables, sin esa reindustrialización no hay apenas empleo, no hay posibilidades para ello. Aquí otra imagen del Pozo Fondón, el valor del Castillete, de la edificación, sin duda, modesta como polígono industrial. Allí hay una actuación, se mantiene el pozo. También otro elemento que sobrevivió a la desindustrialización, que es Química del Nalón. Bueno, aquí tenemos un espacio que tiene alguna planificación ya y un destino hacia la industria. Pero yo lo que quería era plantear que en este espacio tan descomunal, sobre todo en la escala del Valle del Nalón, hay que dar cabida también a la vivienda. Si hay futuro, tiene que ser con habitantes. Y los habitantes necesitan viviendas de calidad, con equipamientos, con un entorno agradable. Probablemente ese no sea el mejor espacio para la dedicación a industria, que por otra parte el proyecto de polígono industrial ha venido fracasando. Probablemente habría que dejarlo como espacio de reserva para un crecimiento residencial. Y algunos de los elementos que tenemos en esa línea y que sobrevivieron, habría que reconvertirlos, porque industrial química del Nalón, desde luego el empleo es fundamental y habrá que luchar por el empleo y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Pero hay veces que con estas actividades, ya digo, que son residuales en el sentido no peyorativo, sino que permanecieron una vez destruido el sistema del carbón y del acero en el Valle del Nalón. Pues probablemente haya, bajo el punto de vista tecnológico, que hacer muchas correcciones, muchas innovaciones y desde luego restar contaminación ambiental. Ahí hay una degradación, en cuanto entramos a la rotonda, una de las rotondas principales del Langreo, y chocamos con la carbonilla en el suelo. Eso no puede ser de ninguna de las maneras,
si se quiere tener ese entorno agradable y que Langreo subsista como espacio residencial. Yo no digo que se cierre, yo lo que digo es que hay que hacer transformaciones, que las empresas tienen que darse cuenta de esto y acometer las tareas que sean necesarias para que esa industria encaje. O finalmente el Pozo de María Luisa y la denominada aluminera, de Alas Aluminium, no está cerrada, pero es un ejemplo de las últimas inversiones del plan de la minería y cómo hubo desacierto en general ahí, en esas inversiones. Lo podemos tener también como experiencia para no caer en los mismos errores. Y fundamentalmente alejar a especuladores de estos procesos. Pero mantiene alguna actividad, es cierto que mantiene alguna actividad, como por ejemplo los polígonos industriales de Riaño, que mantienen actividades, por eso yo no los incluí aquí inicialmente. Pero bueno, para terminar, yo lo que quiero decir es que esa línea requiere muchísima atención. Es un gran problema, pero si Langreo y el Valle del Nalón quiere tener un futuro, hay que afrontarlo de una vez por todas. Es muy complejo, pero también era muy complejo Valnalón, y aquí está Marta, ¿no? Valnalón es el ejemplo, es el referente, y no me canso de decirlo. Y es un ejemplo de reutilización, de mantenimiento de patrimonio, de creación de puestos de trabajo. Porque vuelvo a lo que decía al principio, siendo alcalde, yo creía que se podría hacer una reutilización, que se podría además ampliar la plantilla. Los 800 trabajadores que había cuando se cerró la fábrica se transformaron a través de Valnalón en 1600, 1700, no sé cómo está la plantilla ahora, Marta, tú puedes corregir, pero más o menos por ahí. Rejuvenecida, multifuncional porque da cabida a muchas empresas. Eso es resiliente también, porque no es lo mismo que caiga una empresa, que por muy grande que sea puede caer, que caigan, yo no sé cuántas empresas tienes ahora en Valnalón, pero que caigan 50 al mismo tiempo. Eso parece más difícil, ¿no? Ahí hay una diversificación, la diversificación es buena. Pero para que la resiliencia que tienen estos espacios dentro de Asturias, yo no hablo dentro del Valle del Nalón, sino dentro de Asturias, se fortalezca, es necesario lo que decía, que la administración crea en ello, empezando por el ayuntamiento, continuando por la administración regional, la nacional, si tengo que beber un poco de agua. Esto de las mascarillas, aquí vivimos un año de y pandemia. de otras cosas a las que mejor no aludir porque los años ya sabemos el efecto que tienen. Teníamos hasta hace unos días una situación óptima y de porvenir en la Unión Europea. Con la guerra, la invasión de Ucrania, va a haber otras prioridades, así de claro, independientemente de los efectos catastróficos en todos los sectores y subsectores de la economía. Pero la guerra pasará. Y Langreo tiene que afrontar su propia guerra, que está aquí, una guerra que no tenga víctimas, ya hubo bastantes víctimas, porque la desaparición de miles de puestos de trabajo en esa línea, yo calculo, es una aproximación, ¿no? Teníamos que hacer la investigación más detenidamente, pero en esa línea de la que estoy hablando hubo, en esas etapas de esplendor, unos 5.000 trabajadores. Ahora probablemente no se llegue ni a los 200. Es terrible, es terrible. Y eso hay que tomarlo en serio y hay que afrontarlo. Y por eso digo que, no es el término mejor, pero tenemos nuestra propia guerra. Y tenemos que salir de esa situación y
todas las fuerzas son necesarias, pero casi pocas. De modo que tiene que haber entendimiento entre las administraciones, incluyendo la Unión Europea. Tiene que haber un plan urbanístico. Yo prácticamente toda mi vida profesional la he dedicado al urbanismo y la ordenación del territorio. Carreras como la que inicialmente hizo Ícaro, de una ingeniería topográfica, o ingeniería civil, o ingeniería forestal, o geografía y ordenación del territorio. Y es necesario planificar, es necesario hacer un plan urbanístico para todo este conjunto, un plan especial, pero que el urbanismo no sea un obstáculo para las actuaciones inmediatas. Hay que ir actuando lo más rápidamente posible, consiguiendo un suelo limpio, un suelo saneado, descontaminado, y claramente hacer el catálogo de edificios y decir para qué pueden servir y ponerlos a disposición, como en su día se hizo en Valnalón para la iniciativa privada. Se requieren cabezas y se requiere gestión, ¿no? Y la gestión no solo debe ser de los políticos, tiene que haber empresarios, y tienen que estar los sindicatos, y tiene que haber participación de la ciudadanía en general. Y tenemos que mirar hacia Valnalón. En Valnalón, cuando yo era alcalde, se firmó un convenio entre la administración local, la administración regional, que entonces apenas tenía competencias. En el año 1984, cuando creo que se firmó, 85, todavía la administración regional apenas tenía competencias. Había que ir a Madrid. Bueno, participó el gobierno central, básicamente, el Ministerio de Industria, y después fue asumiendo, lógicamente, responsabilidades el gobierno regional. Pero se hizo eso, un convenio interadministrativo, con una participación de empresas, los sindicatos, y después con una gerencia en Valnalón, que tiene su propia cabeza. Eso es imprescindible. Fue la cabeza de Pericles inicialmente, y después de Pericles de Marta, que está aquí presente. Y yo siempre quiero aplaudir esa gestión de Valnalón privada, pero que sin la administración tampoco hubiera sido posible. La administración tiene que ir por delante y tiene que saber que el futuro se gana con acuerdos, con sinergias, con interacción, y por supuesto, en nuestro tiempo, el modelo no puede ser el del siglo XIX, tiene que ser un modelo de energías renovables, un modelo verde y un modelo que pueda compatibilizar usos, el productivo y el industrial, con el de la residencia y los grandes equipamientos. Valnalón además tuvo como referente otra realidad, que fue, y es otro de los ejemplos que se hizo, ¿por qué no se va a poder hacer ahora que hay más posibilidades a pesar de la guerra? El nuevo Langreo, ¿no? Esos dos ejes a los que aludía ferroviarios estaban unidos por lo que se llamaba zona intermedia. Había una vía doble del ferrocarril de Langreo y de Renfe, que iba desde la fábrica hasta la estación y los talleres que tenía Duro Felguera junto a la estación de Renfe. Esa zona intermedia cambió, era una ruina total. Yo hablo de la ruina ahora, pero cuando yo era alcalde, la ruina estaba ahí, fundamentalmente, en ese espacio. Zona intermedia entre las dos instalaciones industriales principales, entre las dos líneas ferroviarias, pero zona intermedia también entre la Felguera y Sama, era el espacio estratégico principal. Pues se actuó para producir vivienda, por eso digo que la vivienda es fundamental, y para producir grandes equipamientos como los que hay, desde el Ganzábal Nuevo al centro de salud, ¿no? Participando también la iniciativa privada, ¿no? Desde luego. Bueno, no quiero ser pesado, está bien. Muchas gracias por la...
Bueno, después de estas intervenciones de los tres profesores y en particular esta última de Aladino y demás, pues pasamos al debate que siempre hacemos de las personas que quieran intervenir sobre los temas que se han planteado, ¿no?, en este estudio que ha sido, bueno, muy reconocido por el Ministerio de Innovación y Ciencia y que tanto Ícaro como Aladino han tratado el tema más en concreto de Asturias y en particular en concreto Aladino de Langreo y por extensión un poco del Valle del Nalón, ¿no?, hasta la Viana, ¿no?, San Martín hasta la Viana. Entonces, bueno, el que quiera intervenir, pues nada, puede pedir la palabra y cuando queráis. Sí. Hola, buenas tardes. Aladino, yo no sé si ya... Yo vine en el 84 a vivir aquí y soy huérfana de un señor que se contaminó más que el suelo en Hidroastur. Entonces, te ha saltado una parte importante, y es que nos decidimos a comprar un piso en el 91 en una zona que iba a ser maravillosa, con un soterramiento estupendo. Y te ha saltado esa parte. Sí, mira, me tienes que... Llevo desde el 91 que compré un piso en obra y desde el 93 viviendo en él con un agujero detrás de casa y con una grieta en el portal. Entonces, la verdad, a mí me gustaría ser tan optimista como tú, pensar que todos esos metros cuadrados algún día van a ser algo, pero hoy la sensación que tengo es que ojalá mi piso valiera algo para ponerlo en venta. Lo siento, pero el positivismo se me agotó. Yo, Gracias. probablemente por el hecho de haber asumido responsabilidades políticas, si entras en ese mundo, aunque sea de una manera tangencial, como fue mi caso, porque estuve 4 años, tienes que ser optimista, porque de lo contrario, a los 2 días se te viene el mundo encima, te arrepientes de haber entrado ahí y sales corriendo. Yo no quiero pintar un futuro en rosa, pero digo que hay posibilidades. Y ahí, como en el título del libro está la palabra resiliencia, que no me gusta a mí tampoco mucho esa palabra, que se puso de moda hace unos años, incluso desde la Unión Europea, precisamente a través de los fondos a los que he estado aludiendo. Ahí tenemos alguna diferencia. Yo soy un poco más optimista, tú eres un poco... lo ves de otra manera, con un cierto pesimismo. Pero yo lo que quería decirte es que se me olvidó hablar de la línea, porque el otro y primer eje fundamental para la industrialización fue el ferrocarril de Langreo. Y obviamente está ahí el ferrocarril de Langreo también con alguna capacidad resiliente, pero sin duda, ahí hay que poner de manifiesto que la administración fracasó. Y a mí no me extraña que vosotros estéis pues faltos de moral y que digáis aquí hay poco que hacer. El soterramiento tenía que estar terminado desde hace mucho tiempo, eso lo sabemos todos. Y la reutilización de ese espacio. Estamos otra vez en las mismas. Ahí sería una reutilización estrictamente residencial, de mejora ambiental, de equipamientos, de servicios, de paseo, de carril para bicicletas. Eso tenía que estar hecho. Eso está en la base de la obtención de calidad de vida. ¿Qué es lo que tú pides? ¿Tú quieres calidad de vida? La calidad de vida es eso. Y si el soterramiento se planteó, pues hay que afrontarlo. Ese no fue un planteamiento que viniera de mi corporación, ya que eso fue algo que sobrevino después, ya iniciado y prácticamente terminado el Plan Especial de Reforma Interior, que en principio llamábamos del Puente y después Nuevo Langreo y otros nombres. Pero eso tiene razón, eso no puede seguir así, eso desmoraliza. Y eso hay que
de una vez por todas, afrontarlo, buscar el dinero que falta, que tampoco es tanto, y terminar esa obra. Probablemente fue una equivocación plantear el soterramiento. Probablemente el ferrocarril podía ser compatible con calidad de vida en superficie. Fue un proyecto de estos que en ciertas etapas, y en concreto en los años 90, pues funcionó en muchas ciudades del país. Vamos a hacer una gran obra y vamos a deslumbrar y vamos a dejar además por parte de quien tenga responsabilidades en la administración pues la huella imborrable de lo buenos y grandiosos que fuimos. En Oviedo teníamos la figura del que fue alcalde en esos años, Gabino de Lorenzo, y planteó con el ferrocarril dentro de la ciudad pues transformaciones que se hicieron. Ahí fue un gobierno de la derecha y actuó realmente haciendo un negocio maravilloso, porque lo que iba a ser cinturón verde acabó siendo un cinturón de hormigón. Pero la losa es una maravilla, hay que reconocerlo, ¿no? Hay que reconocerlo, que es así, ¿no? Es una maravilla bajo el punto de vista de la ingeniería civil, del urbanismo, porque un espacio degradado, como suele ser el entorno de un ferrocarril, que además divide siempre, hay frontera, Ciudad Naranco y la calle Uría. Bueno, eso sirvió para, como en eso. Lo del puente hay que hacerlo de una puñetera vez y recuperar al mismo tiempo el núcleo primitivo, porque la flotera es una creación relativamente reciente como elemento urbano. Hasta 1902 la flotera no existía como entidad de población, era la Pumar con U, Pumar, Vega, donde está la estación del ferrocarril de Langreo, y el puente. En 1902 en el Ayuntamiento de Langreo se aprobó una moción para la fusión de esos tres núcleos y que recibiera el nombre de la flotera porque había sido una opción de Pedro Duro. Pedro Duro era un dios, hasta el extremo de que en los años 50 Santa Eulalia de Turiellos dejó de existir como parroquia y fue San Pedro, no San Pedro el del cielo, sino Pedro Duro, San Pedro Duro. Bueno, eso, que te doy la razón, pero te daría también un consejo. El pesimismo es malo, nos lleva precisamente la resiliencia con el pesimismo, ahí no encaja. A mi edad ya, y después de tantos años, es complicado. Y estaba contigo en la facultad, también en el 88 acabé historia, sí. Pero la historia es la que traes encima de la música. Bueno, yo soy del puente y sufro el soterramiento, pero soy esa parte optimista, ¿no? Yo me hice un mío que aún no conocía, que yo no voy a ver un vivo el soterramiento, y el tío que sí, y el tío murió y no hubo el soterramiento. Queda poco, yo creo que queda lo más fácil. Dinero hay, parece ser que hay dinero, ahora solamente yo la voluntad, ¿vale? Yo creo. Y como voy en esa imagen de para atrás nada, porque si no nos vamos a morir, tenemos que tirar para adelante y reivindicarlo, como salieron en esta última semana de la asociación, ¿no? Porque de repente estamos, bueno, los grandes derrotados y que estamos cayendo, que llevan varios luego están todos los que están alrededor, ¿no? Pero bueno, como aquí estamos ya pensando en el Langreo punto 23 o lo que queramos hacer, yo creo que tenemos es una cosa de debate que tenemos que haber, que Langreo nos falta, Langreo y la comarca, yo hablo también en clave comarca, una campaña de marketing impresionante, porque nosotros que estamos los que trabajamos en Málaga, estamos viendo que muchas empresas o muchas personas emprenden y quieren emprender en Gijón, por ejemplo, porque les queda muy bien la tarjeta de la mina del conocimiento, la mina de oro. Eso es una cosa que nos está lastrando y yo creo que tenemos que ponernos mano a ello, porque muchos vivimos aquí y queremos seguir viviendo aquí, pero claro, hay una cosa importante que es trabajar aquí. Y eso es importante y tenemos que empezar con eso del consenso que dices tú, Aladino, que se firmó un convenio de colaboración, pues necesitamos más consenso y más actuación, porque si no, estarán marchando para allá. La autovía minera, que es fantasticular, pero va para allá y también tiene que venir para acá. Es una parte importante. Hay otra parte que la pandemia cambió formas de trabajo. El teletrabajo está influyendo muchísimo en lo que es la recuperación y la utilización de edificios.
no me meto más berenjenales porque también está cambiando la forma de trabajar las personas. Estamos aislándonos, vivir y vencerás. Yo creo que el teletrabajo va a cambiar culturalmente y socialmente, y a los sindicatos tienen que tener en cuenta esto para el futuro. El río para disfrutar. Yo cada poco salgo en el periódico diciendo que el río tenemos que bañarnos. Tenemos que volver a recuperar el baño y que la Confederación lo oye Dios. Y que tenemos que la ciudadanía salir, vivir cara al río y disfrutar el río, porque si no, pasará como está pasando ahora. Y luego, yo sé que hay un proyecto privado que se va a hacer en la zona del Aldreo, vivienda para jóvenes. Necesitamos crear vivienda para jóvenes con 300 euros, todo incluido, y que vengan. Y los jóvenes cogen el tren de la red y vienen acá, no hay como los mayores, que ya queremos coger el coche. Y yo creo que si hacemos un espacio residencial, por esos precios de 300 euros, mucha gente va a venir. Y eso va también la parte buena del teletrabajo. Que la gente trabaja y tiene una casa, un par de habitaciones. Fijaros, ahora se está viendo lo de la cocina americana, ¿no? Esta cocina americana que todos quieren tener, la cocina con el salón. Eso ya está inventado en Les Barrials. En Les Barrials ya está inventado. Y ahora resulta que eso mismo una cosa que me entera. Pues vamos otra vez ya tener un poco de sentido, ¿vale? Yo creo que es una forma de debate, ¿vale? Sí, Marta, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Siempre estuvimos de acuerdo, no vamos a... Ahora... Pero tenemos que poner manos a ello, ¿eh? La gente de Sí, la sí. comarca tenemos que poner manos a ello, si no nos come la tajada, la falta de No, la no. venta, ¿eh? Está ahí cada lado. Está muy claro, no solo Gijón y Oviedo, sino Siero, pongamos un caso. Bueno, y yo, si nadie quiere la palabra ahora, creo que tanto la propuesta de Marta como la de Aladino y demás, yo creo que, mirad, hoy pensando en que iban a estar aquí presentes responsables políticos, yo había pensado que hacerles llegar de los ciudadanos de todo el valle la necesidad de recuperar la esperanza y el territorio en esta situación de crisis y de pérdida permanente de la población. Es decir, tenemos una situación de crisis muy seria, ¿eh? Y aquí hubo un mito de ilusión en su momento que fue cuando se creó la mancomunidad. Eso fue un hito que, además de todas las fuerzas políticas en campo de caso, eligieron al presidente que está aquí y que propuso el proyecto de la mancomunidad, y que en aquel momento generó una ilusión y un proyecto que era abarcable perfectamente para todo el valle. Tenemos que reiniciar esos proyectos nuevos. Mirad, Hannah Arendt, que es una filósofa, algunos de vosotros la conocéis por lecturas, la conocéis por lecturas, porque entre otras, es uno de los más conocidos, es el famoso Heimann en Jerusalén, ¿no? La vanidad del mal. Y bueno, tiene muchas más obras sobre el totalitarismo, el valor de pensar y demás. Y dice una cosa fundamental en un escrito que tiene, que es lo siguiente. Dice, lo propio de la auténtica política es inaugurar un tiempo nuevo. Es decir, vamos a ver, yo creo que a los responsables políticos, dada la situación que tenemos aquí, yo creo que lo primero que hay que hacer, lo que planteaba perfectamente la gerente de Valnalón, es presentar este valle de una forma mucho más atractiva. Es decir, para que nos vengan no solamente jóvenes, sino otros ciudadanos, porque tenemos todos los medios a nuestro alcance, es decir, salidas para León, para Castilla, para Gijón, todo, y medios de comunicación extraordinarios. Pero efectivamente hay que embellecer este valle, hacerlo atractivo, y evidentemente con viviendas efectivamente aceptables, ¿no? Y evidentemente eso puede atraer industrias verdes, como se necesitan, y si en este momento pensar un poco en este momento, tenemos los gobiernos de izquierda en todo el territorio, el gobierno regional,
los que tenemos alguna experiencia de gestión de gobierno, nada más que a niveles muy básicos de gabinetes, sabemos que mínimamente el que se tienen que poner de acuerdo primero, en este caso, es el organismo que existe en la mancomunidad, y elaborar un mínimo proyecto que va a ser muy costoso y que tiene que trabajar el gobierno regional y después el gobierno nacional, incluso Europa, para en un plazo medio de 8 o 10 años tener aquí una perspectiva para la gente que queremos seguir viviendo aquí. Porque hay gente que queremos seguir viviendo aquí y disfrutando de este valle. Y sobre todo, ese embellecimiento tiene que estar hasta la Viana, al menos. Porque bueno, de la Viana para arriba, eso es otra situación. Y yo creo que esa es responsabilidad de a los que elegimos nosotros políticamente como responsables, que hoy están en los ayuntamientos. Y esa es la petición que desde para hacer un proyecto integral, que recoja todas estas propuestas que se han planteado aquí, y también las de los sindicatos y de todos los ciudadanos, que podemos aportar cosas ahí. Porque aquí hay aquí en el Valle de Nalón hay, digamos, personas y personalidades con muchas capacidades de conocimiento, técnicos, profesionales, y que están dispuestas completamente a colaborar para efectivamente mejorar este territorio. Mirad, desde Aladino, Jaime Izquierdo, Tonín de la Cuesta, desde el punto de vista sanitario Tácito, bueno, hay cientos de personas. Mira, hay una vecina que yo traje aquí, la directora de Dupont, que está en la presidencia de Dupont, que es una amiga y vecina mía, y me dijo a mí: Kiko, cuando quiera, yo voy allí y puedo ayudar. Y aquí tenemos a personas muy expertas en temas de deportes para hacer, y creadores desde el punto de vista de la cultura, como Ricardo Labra, y otros como Javier, desde la hostelería y demás, que si todos trabajamos por mejorar esto, seguramente que en ese plazo de 8 o 10 años lo podemos conseguir. Evidentemente ahora la situación es tan seria que evidentemente con la situación de la guerra que nos afecta, hoy no puede estar aquí el alcalde de San Martín por eso, porque tiene que estar atendiendo a esos críos que llegaron a Sotoño, ¿no? Y efectivamente, pero en el otoño, a partir del otoño, ese tema se tiene que abordar, porque es la única forma de generar expectativas de futuro, porque si no, la gestión, digamos, permanente y diaria, que hay que hacerla y que se está haciendo bien, hay funcionarios que lo hacen muy bien, y esa es la labor fundamentalmente de los funcionarios, pero la política es otra cosa, es una herramienta para generar ilusión, y si no hay políticos que generen proyectos de este tipo, la verdad es que dejamos el espacio para otras fuerzas y nos vamos a arrepentir. Gracias. Bueno, ¿hay alguna palabra más? Bueno, antes de dar la palabra final a la mesa, yo quería presentaros el próximo acto, y el próximo acto, bajo el título de El caso Alas Clarín, la memoria y el canon de Ricardo Labra. Nuestro creador, Ricardo Labra, poeta, ensayista y crítico literario, como sabéis, hace 2 años, justamente aquí, justamente fue el acto, el último acto, antes de que la pandemia nos impidiera, presentamos un ensayo buenísimo sobre Ángel González y la poesía contemporánea. En este momento vamos a presentar el próximo viernes un ensayo con este título, y quien lo va a presentar, es Enrique del Teso, que muchos ya conocéis que fue el mismo que presentó el de Ángel González, y muchos ya los conocéis por los artículos que escribe en La Voz de Asturias semanalmente. Por cierto, tiene un control de lenguaje y una claridad tremenda, es buenísimo en ese sentido, y es que es profesor titular de Filología Española, ¿no? Y con Enrique del Teso va a estar Leopoldo Tolívar, que es catedrático de Derecho Administrativo y, como sabéis, bisnieto de Clarín, ¿no?
Bueno, pues este acto y este ensayo, que yo se lo comenté a él, ¿no? A Ricardo, creo que está en la mejor etapa creativa, es decir, en este momento, porque sobre este ensayo, la gente que ha escrito y que ha comentado, pues todos, desde Leopoldo hasta la Nueva España, hasta incluso las redes y demás, incluso el máximo clarinista, el francés, un francés que es de lo más, destaca muchísimo y recomienda no solamente a todos los clarinistas apasionados del clarín que lean y estudien este ensayo, sino que también a todos los ciudadanos, porque van a comprender mucho mejor la figura de Leopoldo Alas Clarín. Y yo tengo que agradecer, y tenemos que agradecer, que este próximo acto se haga aquí, en un aula de extensión universitaria, porque el grupo de Leopoldo Alas Clarín y de Oviedo fueron los que, en aquel movimiento krausista, los que plantearon en la Universidad de Oviedo, fundamentalmente Leopoldo, que se hiciera la extensión universitaria. Y el rector, lógicamente, quería llevarlo a Oviedo. Y Ricardo dijo que no, que se hacía aquí. Va a venir el rector aquí y vamos a tener aquí el rector. Y en particular, después vamos a ir a cenar para completar todo el recorrido a la Conda le entrego como homenaje a Onofre García Argüelles, la mujer de Leopoldo Clarín, que venía en tren hasta el entrego y venía preparando la regenta. Eso es lo que yo os tenía que anunciar para el próximo acto, ¿no? La línea del tren a la que yo aludí. Pues sí. Ahí venía. Ahí está Ricardo, bueno, pues la mesa tiene la palabra para cerrar, y decir lo que queráis. Alejandro. Pues nada, bueno, para concluir, simplemente expresar primero mi agradecimiento ante la atención de todos ustedes y señalar que estamos en tiempos de incertidumbre. Todo lo que se ha comentado en muchos procesos de desindustrialización y cuestiones que tienen que ver con resiliencia entre hechos y conmociones de épocas pasadas, los cambios que venimos experimentando desde marzo de 2020 muy posiblemente pongan todo esto en tela de juicio, por no decir otra cosa. Las consecuencias de la guerra de Ucrania, que también indirectamente se vieron influenciadas por todos esos cambios, todos esos procesos de alcance planetaria vinculados a la pandemia, aunque no sea lo fundamental, simplemente fue una especie de acelerador, va a dar paso a una situación en la que se tendrá que poner sobre la mesa la necesidad de volver a industrializar los países desarrollados. Se está formando, volvemos otra vez a una dinámica de bloques. China y Rusia, mejor dicho China, la fábrica del mundo, posiblemente se vea cada vez más lejos de los países desarrollados. Posiblemente se tenga que buscar alternativas. También tendrán que ver alternativas incluso desde el punto de vista energético, porque si se consolida este nuevo contexto, esta nueva situación, estamos enfrentándonos a uno de los grandes productores de energía y otras materias primas de las que algunos países, principalmente en el centro y el oriente de Europa, dependen en gran medida. Por tanto, posiblemente tendríamos que hacer un nuevo estudio más adelante para ver estos cambios. Y con esto concluyo y muchas gracias. Bueno, yo nuevamente reiterar, darles las gracias a todos por su asistencia
Y únicamente, como en la última fase de nuestras intervenciones hemos estado, tanto en las intervenciones del público como en las nuestras, aportando algunas claves de cara al futuro, y dado que en los últimos años llevo colaborando con equipos multidisciplinares que tienen intervención directa en el planeamiento, me atrevo a recomendar, para que llegue a las voces que sean necesarias, un par de cuestiones. La primera es que, bien sea el Ayuntamiento de Langreo, la Administración Regional o una entidad comarcal como pudiera de ser el Valle del Nalón, necesita tener personal adecuado para obtener donde está la financiación. La transformación de estos espacios requiere de muchos fondos. Esos fondos hoy en día se consiguen a nivel europeo. Un equipo de 4 o 5 personas que sepa idiomas, que haya viajado, que esté formado y que pueda acceder a esas convocatorias, entenderlas y preparar los proyectos es fundamental para la transformación de cualquier espacio. Y la otra es en clave más estratégica. Si queremos hacer atractivo este lugar para vivir, para regenerarlo territorialmente, incluyendo el patrimonio industrial y todas las vertientes, es necesario que seamos más papistas que el Papa. Es decir, la idea que apostemos no puede ser empatar con Gijón o Avilés en calidad de vida, no, tenemos que ser mejores. Solo apoyando porque la calidad de vida aquí sea mejor que en otros sitios, se podrá revertir la dinámica demográfica y económica, y eso incluye recuperación del río, de zonas verdes, de mezcla de usos y actividades productivas con vivienda y de un modelo de desarrollo completamente diferente al que ha caracterizado este valle durante los últimos dos siglos. Muchas gracias. Vuelvo a decir casi lo mismo que decía cuando me correspondió entrar en el uso de la palabra. Ya lo habéis dicho vosotros. Yo únicamente quiero añadir que si estamos aquí, y en concreto Ícaro y yo, que hablamos de Asturias, no venimos con el ánimo de hacer una crítica destructiva a nadie, mucho menos a la administración o a los ayuntamientos, sino en nuestro ánimo está la colaboración, el ofrecer alguna idea, quizá, desde la modestia, pero ofrecer alguna idea, no para torpedear, no para criticar, no para derribar, no estamos en eso, sino que estamos en otra, no sé si decir dimensión, probablemente sí, que es la de la colaboración. No, con los mensajes que damos no podemos ser otra cosa, más que colaboradores, si podemos. Que nadie malinterprete, por tanto, nuestros discursos, nuestros mensajes. Porque hay veces que entre la clase política, cuando uno habla como habla, dicen, bueno, ¿y este qué pretende? ¿Qué quiere, volver a ser alcalde de Langreo? Pues no, lo que quiero es colaborar. Lo que quiero es colaborar y con la mejor intención del mundo. Muchas gracias.